cosas de locos, ¿no? Porque recién hablábamos con la gente de Ecuador, donde de alguna manera alguien decidió cerrar el ferrocarril, regalarlo, cerrarlo. Sí, cerrarlo directamente, dijo, cerramos y bajar las persianas, como dice, sí, un negocio se quebró, chao, así nomás, como si fuera nada. En el mundo estamos pensando en cómo cambiar la historia, volver al sistema ferroviario, a conectar los pueblos, a impulsar las economías por los diferentes costos logísticos que tiene el tren. Y en Ecuador resulta que lo cerraron y ahora, claro, le está costando de alguna manera ponerlos en valor. Y ponerlos en valor, en el caso de Argentina, necesita capacitación. Y en este tema vamos a hablar con el señor José Barbero, que es decano del Instituto Nacional de la Universidad de San Martín, que ha sido una de las universidades que le ha dado al ferrocarril muchos estudiantes que hoy, por suerte, y creo que en Bahía Blanca él estuvo haciendo una capacitación, el ingeniero Ibarra. Néstor Ibarra, capaz que ha pasado por ahí, por las manos del señor José Barbero. Pero bueno, creo que es muy importante que Argentina capacite a todo ese personal, porque el futuro ya nos pasó por encima. Y hay muchas cosas que... Y moderna, y aparte que capacitar bien a la gente, instruirla todo, que es muy bueno, y para que la gente vaya ya con una idea y un trabajo más cómodo y más fácil para que no se le complique tanto. Sí, no, a ver, la tecnología avanzó mucho en el tema ferroviario, por eso vamos a hablar con el señor José Barbero. Muy buenas tardes, José, ¿cómo le va a usted? Iván Juárez, Jorge Martín, los saludan. ¿Cómo le va, Iván, Jorge? Buenas tardes. Buenas. Bien, queriendo escuchar un poquito para que la audiencia de todo el país conozca un poquito más sobre qué hace la Universidad de San Martín, más allá de las redes, ¿no? Pero a veces sí. Es un poquito más cálido escucharlo de voz propia. Y hablar y comentar. Sí. Lo entiendo perfectamente, sí. Y le cuento un poquito la historia. La Universidad de San Martín es una universidad nacional, relativamente nueva, nació en el año 92, cuando se crean otras 4 universidades más en el área metropolitana de Buenos Aires, probablemente con la idea de descentralizar la Universidad de Buenos Aires, que ya había tomado una dimensión enorme. Pero bueno, se estableció esta universidad muy fuerte en el tema de ciencias duras, ¿no? En biotecnología, nanotecnología, en fin, está localizada además en el polo de Miguelete, cerca del INTI, de otros centros de la Comisión de Energía Atómica, etcétera. Bueno, en el año 2007 se crea en un acuerdo con el Ministerio de Transporte un Instituto Tecnológico Ferroviario con la idea de contribuir realmente a la formación de recursos humanos en el área ferroviaria. Entonces empezó con 2 tecnicaturas. Una tecnicatura, para quien no está familiarizado con los términos, es lo que se llama una carrera de pregrado. O sea, es un poquito menos que una carrera de grado. Normalmente duran alrededor de 3 años, pero donde hay una formación importante, genérica de orden universitario y bastante orientada hacia un trabajo bien concreto. La idea es que esas tecnicaturas realmente lo que proveen son fundamentalmente cuadros medios de las organizaciones ferroviarias. La verdad que en materia de ingeniería más avanzada, la Universidad de Buenos Aires tradicionalmente, ha tenido sus idas y vueltas, un posgrado de ingeniería ferroviaria muy bueno, pero bueno, por cada ingeniero que hay en la empresa hay 20 de jefatura media, ¿no? Entonces, bueno, claro. Sí. Allí se crearon 2, una orientada a tecnología ferroviaria, más dura, digamos, y otra orientada más a la parte operativa y comercial y administrativa del ferrocarril. Y así anduvo esto durante varios años. Después, bueno, al instituto le cambiamos el nombre porque empezamos a agregar otros componentes en una mirada más general del sector transporte. Por eso migramos a ser Instituto del Transporte, manteniendo muy en nuestro corazón y en nuestro centro la temática ferroviaria, y con un cambio no menor. Pasamos las
2 tecnicaturas, hacer una licenciatura. Esto ya es una carrera de grado, no de pregrado, un poquito más extensa. Se modernizó además el currículum, las materias, los contenidos. ¿Y por qué? Porque la verdad que en el diseño original del año 2007 probablemente se reflejaba el funcionamiento y de los ferrocarriles de la Argentina de ese momento. Y a partir del 2012, 2013, 14, etcétera, empieza a haber una innovación tecnológica bastante grande, sobre todo en los trenes eléctricos, en sistemas de señalamiento, en sistemas electrónicos de control de potencia, etcétera, con lo cual, digamos, había que actualizar un poco y meterle mucha más tecnología en las materias, y eso es lo que se hizo. Bueno, y esa carrera ya está produciendo graduados, así que bueno, eso es en pocas palabras lo que hemos hecho. El flujo de alumnos ha sido grande, más o menos 600, calculo yo, no tengo el número exacto. Una pequeña aclaración antes de dejarlos a ustedes. Yo dejé el decanato después de casi 13 años, hace unas pocas semanas. Sigo siendo docente e investigador en el instituto, pero dejé a alguno más joven y con más pilas para que tome la posta y siga pujando. Bueno, pero no abandonó lo que lo tanto que hizo, ¿no? Tanto hizo, eso. No. Mientras tenga cuerda, yo pienso seguir. Ah, pero a ver, uno todavía joven. Ayer hablábamos con un señor en un Zoom, 90 años dedicado a lo que es la logística, ¿no? Sí. Y él decía que todavía mientras haya vida hay formas de compartir ideas. Sí, ideas y compartir todo lo que uno ha estudiado, ¿sí? De alguna manera. Sí, hay una transmisión generacional, ¿no? Que es importante, de la experiencia. Hace 45 años que trabajo en estas cosas. Bueno, puedo pasarle cosas a los muchachos más jóvenes. Yo tengo ya más de 70 años, ¿no? Pero bueno, para las tareas más ejecutivas yo creo que también es bueno no eternizarse en las cosas. No, sí, está bien. Ir armando reemplazo, que siga otro, así funcionan las instituciones. Sí, no, está bien. Lo que pasa que por ahí uno tiene que dejar, sin desmerecer al que esté, si uno pudo construir durante tantos años algo que impensado para Argentina, las cosas a veces cambian de mano y uno no hacen como lo que uno ve y como a uno le costó hacerlo. Pero bueno, si las cosas de alguna manera siguen como estaban implementadas, qué bueno, ¿no? Saber que podemos capacitar y capacitarnos para el futuro, porque el tren es el futuro. Hablamos de eso, ¿no? Sí, dejar un legado, como decimos todo a la gente esa, y ellos dejándolos a los que siguen el futuro después de ellos también. Y 600 sí, no es poco. Las instituciones tienen que sobrevivir a las personas, por decir de alguna manera. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Así que esa es un poquito la idea. Y nosotros hemos tratado también en estos años de poner, digamos, obviamente pensamos, como recién decían ustedes, el ferrocarril tiene un rol importantísimo en el transporte y en el futuro, más aún con los desafíos que tenemos, sobre todo por el cambio climático, los cambios en los sistemas de propulsión, de combustibles, etcétera, ¿no? Reducir la descarbonización de la economía, como lo llaman. Ahora tratamos de verlo siempre en el contexto del sistema de transporte, ¿no? Ahí yo veo, a veces lo decimos así como una forma un poquito cruda en las clases, ¿no? Cuando empieza el siglo XX, el ferrocarril era el sistema absolutamente dominante en el transporte terrestre, ¿no? Había desplazado toda la tracción a sangre, era a muy señor. Y cuando termina el siglo XX, o sea, 100 años después, el ferrocarril realmente comparte el sistema de transporte con varios modos que fueron apareciendo después: el transporte automotor, el transporte aéreo, las tuberías, los sistemas de navegación fluvial de alta eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, hoy forma parte de un sistema de transporte complejo donde tiene un rol importantísimo.
tal vez no es el mismo rol que tenía 100 años antes, ¿no es cierto? Pero es un rol crucial y bueno, y a eso tenemos que apostar y justamente estamos comprometidos en formar recursos humanos para eso. Sí, convengamos que se cometieron errores de crecimiento. No, hay cosas que nosotros, yo lo digo como ferroviario, ¿no? Creo que hay cosas que estamos atrasados 50 años y recién ahora en estos últimos tiempos hemos visto la tecnología. Sí, la tecnología y el renacer del ferrocarril. Creo que había que cambiar el modelo de ferrocarril para que creciera. No podíamos seguir teniendo el palo stop, no podíamos seguir teniendo tantas estaciones por ahí que no. No señale que sí, hay cosas, la tecnología hoy hace que podamos al segundo avanzar, estar conectado con el control trenes. Hoy tenemos a Ferroexpreso Pampeano que desde el control trenes sabe lo que le está pasando a la locomotora, y antes hasta que no sentíamos un ruido o íbamos a revisarla cuando uno era aspirante, no se da cuenta de lo que le estaba pasando a la máquina. O sea, seguro, y eso cambia la confiabilidad, sí. La tasa de falla enormemente. Ahora, hay otra dimensión más que yo le quisiera agregar, además de la tecnología, que yo creo que es la comprensión de cómo funcionan los mercados de carga, es decir, qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Fíjense ustedes que en la ley que todavía tenemos del siglo XIX de ferrocarriles está la obligación de que en cada estación haya un pizarrón donde el jefe de estación tiene que ir anotando quién le viene a pedir un vagón, ¿no? Para que no haya discriminación y los atiendan por orden. O sea, cuando el ferrocarril nace realmente no sale a vender servicios, se los vienen a comprar, ¿no? Bueno, así fue por varias décadas, con lo cual después cuando el ferrocarril empieza a compartir con otros modos de transporte, a veces en competencia, a veces complementando y trabajando juntos, como es con las empresas navieras y demás, realmente se va viendo la necesidad de comprender las necesidades logísticas de los clientes y ponerse en una actitud más de servicio, ¿no es cierto? No que te vengan a comprar, sino salir a vender, para decirlo de una forma un poco cruda, ¿no? Entonces yo creo que esa necesidad de entender, de cambiar la mentalidad, ¿no? Y de poner mucho más énfasis en la calidad del servicio y en ajustar el servicio a lo que los usuarios necesitan. Esa también es un campo donde yo creo que se ha avanzado mucho y es tal vez tan importante como el de la tecnología. Sí, nosotros desde el principio de año nos tomamos la posta de recuperar Zapala como una ciudad logística, y entrevistábamos a gente ligada a la producción minera, donde decía, nosotros podemos producir, en una hipótesis, ¿no?, 100 toneladas de producto para llevarla en camión. Si producimos más, vamos a pérdida. Hoy no podemos. La única manera que podemos producir más y poner gente a trabajar por el ferrocarril es que si va al ferrocarril, lamentablemente. Claro, pero te hago una reflexión sobre eso. El ferrocarril tiene que darle un servicio que sea puntual, ¿no es cierto? Si dice que va a ir a tomar la carga, tiene que ser puntual. Si dice que va a tardar 2 días en entregarla, tiene que ser 2 días. O sea, hay como que cumplir, ¿no es cierto? Si no, hoy para un usuario del ferrocarril de cargas es tan importante el precio como la calidad del servicio. En calidad del servicio, sobre todo el cumplimiento, ¿no? Entonces, en eso hay que ponerse las pilas y hay que tener una organización operativa eficiente, bien controlada, que pueda entregar esa calidad de servicio. Eso es un poquito lo que yo me refería. Sí, nosotros acá en Bahía Blanca tenemos una pequeña y mediana empresa que se dedica a la logística de pequeños bultos, y realmente a ellos les costaba entender que por qué no llegábamos a horario con el tren. Y dice, yo tengo el cliente, me está llamando a ver si está la mercadería. Y digo, mira, por ahí nosotros somos los que hacíamos las maniobras y le poníamos el vagón a depósito. Sí. Y mira, el tren es tan corto y dentro de 2 horas, pero ¿y cómo? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y bueno, claro. Sí, la puntualidad es lo principal. Si llegas tarde con un contenedor y se fue el barco. Claro, no, eso no. Claro. Por eso, el barco no puede esperar. Esa me parece que es una de las claves. Miren, yo lo que vi como mirando un poquito los ferrocarriles del mundo, me pareció un caso para ponerle la lupa, es lo que pasó entre los ferrocarriles clase 1, los de Estados Unidos y Canadá, los grandotes, ¿no? Sí. Los grandes sistemas ferroviarios, como ellos hicieron alianzas con las navieras, ¿no? Las navieras son
viven en un mundo tremendamente competitivo. Esta idea de tener que ir a vender y darle el mejor servicio posible al cliente, ajustarse a lo que el cliente precisa, etcétera, lo tienen metido en la sangre porque si no se mueren, digamos, es muy competitivo el mercado. Entonces, cuando se empieza esta globalización fuerte en los años 90, muchas de estas empresas ferroviarias hicieron asociaciones estratégicas con las navieras que traían, por ejemplo, mercadería de China a los puertos del Pacífico de América del Norte, y de ahí los llevaban hacia Chicago, la costa este de Estados Unidos, el Golfo, ¿no? Larguísimas distancias, con ferrocarriles con doble piso de contenedores, con trenes con 80, 100 vagones, cada uno con 2 contenedores de 40 pies, o sea, fantástico. Y yo creo que hubo ahí como una transmisión cultural que le fueron pasando esta idea de acoplarse a lo que son las cadenas de abastecimiento modernas y dar al cliente, como ya decías vos recién, que él necesita que se cumplan sus cronogramas porque sus clientes a su vez se lo piden. Sí, el otro día entrevistamos a un empresario argentino que hizo una inversión de unos cuantos millones de dólares en Córdoba y que se dedica mayormente a la exportación de alfalfa para los países árabes. Y nos comentaba que él trabajaba, es más, hay un emprendimiento acá en Ingeniero White, en el polo industrial, donde ellos hacían los megafardos, donde traían la alfalfa a granel y la convertían en megafardos, y que lamentablemente la naviera no le podía cumplir. Hoy no tenemos servicios regulares de la naviera. ¿Y yo qué le digo a los árabes? No, y bueno, claro, esa es una pena que en Bahía Blanca no se haya podido consolidar eso. Hubo avances, ¿no? Hace unos años, recuerdo, cuando se puso la terminal, se llevaron algunas grúas. No, la terminal está, trabaja. Pero lo que no tenemos es lo que usted dice, la capacidad... regular, como se debería. Claro. Sí, o sea, bueno, la palabra cumplir. Y sí, y hoy es muy, digamos, hoy, la verdad que, más que hoy te diría hoy, antes de la pandemia, digamos, que teníamos estos sistemas de cadenas de abastecimiento muy globalizadas, ¿no? Que nosotros le vendemos la alfalfa a los países árabes y traes cosas de China y, digamos, unos movimientos en el mundo de punta a punta y encima siempre con plazos acotados, ¿no? Esta idea de just in time, de que el que pide insumo, no sé, la automotriz compra partes para armar autos, pero compra en lotes no tan grandes, ¿no es cierto? Para no tener que pagar no soportar inventarios grandes, no tener stocks masivos, ¿no? Entonces tratan de reducir esos stocks, con lo cual el transporte tiene que ser impecable, tiene que ser muy puntual. No hay espacio para atrasarse, ¿no? Eso vamos a ver cómo sigue. Yo creo que una de las cosas que va a dejar la pandemia probablemente es una revisión de la globalización de las cadenas de abastecimiento y todos empiecen a buscar cadenas un poco más cercanas, no tan largas, ¿no? De hecho, hoy en este momento hay un problema serio de abastecimiento en el mundo y los fletes han subido a las nubes. Probablemente eso después baje un poco, ¿no? Pero probablemente las cadenas en el futuro no sean tan largas y no sean tan tensas, es decir, no tan ajustadas en el tiempo. Pero bueno, esos son cambios que están ocurriendo en este momento. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema, José? Que por ahí hay cosas que nosotros no podemos esperar. No podemos quedar en el tiempo. No, y no podemos esperar. El tiempo es muy tirano y pensar que si nuestro país puede producir el doble de lo que produce, pero no lo puede producir porque la cadena logística es cara. No lo sé. No, de eso no hay duda. Nosotros, de hecho, si uno lo mira un poquito Argentina en el mundo, estamos lejos de los mercados, o sea, en ese sentido no nos favorece mucho. En materia portuaria, en algunos casos estamos fantásticos, como no sé, Bahía Blanca, pero todo el litoral fluvial tiene un poco más de limitaciones físicas, ¿no? Tenemos que convivir con eso y que resolverlo. Entonces, somos un país de distancias bastante grandes, entonces
escucha, esos costos logísticos son centrales para que seamos competitivos. Y yo creo que si hay un tema que hay bastante consenso hoy en la Argentina, más allá de las grietas y divisiones y demás, es que tenemos que exportar mucho más. Si no estamos fritos, no vamos a lograr una macroeconomía equilibrada. Y dentro de ese desafío de exportar más, el tema de la logística de cargas en general, sea tema marítimo, ferroviario, camión, etcétera, es tremendamente importante, ¿no? Tendría que ser objeto de una política pública muy, muy bien pensada. Esperemos estar a la altura de los desafíos. Lo que pasa, José, que ¿sabe cuál es el problema? Yo no entiendo por qué no se toman decisiones de horas. Si tenemos un problema, el ministro, el subsecretario, el secretario, la secretaria, quien sea, dice, muchachos, ¿cuál es el problema? Necesitamos el ferrocarril en Zapala. Bueno, muchachos, a ver, nos sentamos en la mesa, ¿cuál es el problema? Pero lo tenemos que decidir hoy. No encajonarlo. Claro, y en base a eso, decir, bueno, a la pequeña y mediana empresa, señores, empiezan a producir porque en 20 días empezamos, sí, un ejemplo. Sí, en 20 días usted va a tener el tren en Zapala y va a tener la posibilidad de exportar hacia donde sea. No, a los países del Asia, como así toda la costa oeste que sale por los puertos de Chile. Entonces, a ver, sí. es tan difícil entenderlo. ¿Puedo hacerle un comentario sobre este tema del Pacífico? Sí. Porque ahí yo tengo una visión un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa, hoy Singapur es probablemente el principal centro de distribución de contenedores, uno de los puertos más importantes del mundo de Asia. Pero Singapur está más cerca de Buenos Aires o de Bahía Blanca que de Valparaíso, San Antonio. Entonces, cuando uno habla de Asia, ojo que yendo por debajo del Cabo de Buena Esperanza, la distancia náutica es más corta por el Atlántico que por el Pacífico. A veces se pierde un poco la dimensión de la magnitud que tiene el Océano Pacífico. Además, los fletes son iguales. Un flete de San Antonio, Valparaíso, y un flete de Buenos Aires a Singapur es igual. Y el transit time también es igual. Y muchos tal vez prefieran salir por puerto chileno porque le dan mejor servicio y porque la aduana es mucho más proactiva que del lado argentino. Pero no es una cuestión de distancia náutica. Además, el costo en los buques graneleros, efectivamente la distancia tiene una importancia muy grande en el costo, porque se cobra por día y cuanto más lejos está son más días. Pero en los barcos que llevan contenedores, es más importante la dimensión del buque que la cantidad de kilómetros que hace. Cuando en una ruta troncal se pone un buque grande, el precio por contenedor es bastante más bajo que en una ruta donde se pone un buque chico. Entonces, si el buque es grande y tiene pocas paradas, es probable que el flete sea más barato y el tiempo sea menor. Entonces, no depende tanto de la distancia. A mí me parece que ese discurso de decir tenemos que ir a los puertos del Pacífico para llegar a los mercados de Asia realmente no es correcto. De hecho, nosotros llegamos a los mercados de Asia hoy en grano. Nuestros principales clientes son Indonesia, Vietnam, China y anda, o sea, y hay una parte enorme de Asia que está mucho más cerca. Pensemos en la India, por ejemplo, está muchísimo más cerca del lado Atlántico que del lado Pacífico. En fin, dejo un tema para discutir. Sí, no, está bien. También es una cuestión que uno a veces por ahí desconoce y es bueno saberlo y que la audiencia lo sepa también, porque es lindo saber a veces las secuelas que hay por otros temas. José, le agradecemos su tiempo. Se nos terminó el bloque. Volveremos a hablar en algún otro momento. Realmente hay cosas que nos apasionan poder sumar un granito de arena para cambiar este hermoso país que tenemos. Por ahí hay gente que habla de irse, vámonos, porque no tenemos futuro, y creo que para los que tenemos nietos, queremos seguir trabajando en pos de ese futuro que tienen que tener ellos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y desde ya a disposición, y estoy seguro también que todos los miembros del instituto nuestro y los que piensan que podamos servir y contribuir al programa cuenten con nosotros, pero con todo gusto. Muchísimas gracias, José, y bueno, buen fin de semana y que lo pase bien en familia, y estaremos en comunicaciones. Muy amable por estar con usted. Gracias a ustedes.